nombre es Sobeida Uzcategui, soy médico microbiólogo, fui presidente de la Sociedad Venezolana de Microbiología y jefe del Departamento de Microbiología, Parasitología y Medicina Tropical del Instituto de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué es el coronavirus y cuáles son las verdades y mitos sobre este virus? Los coronavirus son virus que específicamente han estado siempre desde antes de Cristo, son virus que han pertenecido a los animales y por lo tanto se consideran que son enfermedades de los animales. Los veterinarios, los médicos veterinarios conocen mucho de estas patologías. Lo que sucede es que ha habido algunos coronavirus que han pasado al humano. En esto tenemos 7 virus del coronavirus que han pasado. Ahí tenemos la de la gripe que tuvimos, tenemos la del SARS, que es la que ocurrió en el 2004, que es el síndrome respiratorio agudo severo, que fue transmitido por un animal también. Luego tenemos el MERS, que fue el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que ocurrió en el 2014, que ocurrió en Arabia, a través de lo tenían los camellos y lo transmitieron. Es decir, que son enfermedades de los animales transmitidas al humano, es lo que llamamos enfermedades zoonóticas, enfermedades de los animales transmitidas a los humanos. ¿Qué sucede? Este virus nuevo que estamos padeciendo, que está ocurriendo, es un virus que es de esa misma familia y que ha aparecido aparentemente de la serpiente. Cuando se ha hecho el estudio filogenético se ve que era de la serpiente por algún mecanismo brinca al murciélago y se ve que los pangolinos, que es un animal sagrado para la China, que se utiliza para una serie y de hecho es protegido y lo utilizan para el manejo como si fuera de culto, utilizan las escamas, utilizan parte de los bebecitos, utilizan parte de él para procedimientos tipos místicos, religiosos, que es muy típico en ellos, hasta para tomarse sopa de eso. Eso aparentemente era lo que ocurrió en ese momento y por X causa ha pasado al humano. Esto ocurre comienzan a aparecer los primeros casos en el mes de diciembre. En el mes de diciembre es aproximadamente quizás el 15 o quizás antes, comienzan a aparecer los primeros casos. Para el 31 de diciembre del 2019 ya ha sido anunciado por la Organización Mundial de la Salud que esto es un cuadro que proviene de los animales y se comienza a ver qué ocurría. Habían pacientes, empezaron a aparecer pacientes que tenían tos, que tenían fiebre y que tenían mialgia y que algunos de estos pacientes continuaban con procesos de dificultad para respirar. En ese momento se considera, cuando se hacen los estudios, se ve que es un coronavirus y que en ese momento le dan el nombre de COVID-19. ¿Por qué COVID-19? El coronavirus, por el co de corona, vi de virus, por disease, enfermedad en inglés, y 19 porque ocurre en el 2019, de ahí es que viene su nombre. Es decir, hay otras personas que lo llaman, alguna gente lo llamó la enfermedad de Wuhan, otros lo han llamado enfermedad, pero él es muy filogenéticamente parecido al SARS, al que yo dije anteriormente, que venía en este momento que ocurrió en el 2014, síndrome respiratorio de distrés agudo. Esto es lo que ha ocurrido durante este tiempo. Ahora, esta sintomatología puede ir variando. Esta sintomatología en la gran mayoría de los casos, son leves, la sintomatología es leve, solamente fiebre, que es lo característico, tos y malestar general. Pero hay algunos pacientes que pueden comienzan a tener un cuadro respiratorio donde hay dificultad para respirar, pero que la gran mayoría puede sobrepasarse esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacerlo mucho más sencillo, que de cada 100 pacientes, el 85% solamente van a tener signos muy sencillos, signos muy leves, donde
tú puedes recuperarte en casa, donde puedes pasar como una gripe, tú vas a estar en tu casa y con los cuidados característicos de una gripe. Ahora, hay un 15% de personas que va a necesitar ir al médico o llamar a su médico y tener atención médica, puede estar hospitalizado. Estos pacientes van a tener mayor dificultad, hacen un cuadro de neumonía, hacen un cuadro, puede ser unilateral o bilateral, y muchos de estos pacientes van a necesitar cuidados de UCI, lo que llamamos cuidados de terapia intensiva, donde van a tener que tener cuidados sumamente estrictos con ellos. De estos pacientes, muchos se recuperan también, que sería como un 5% de estos pacientes que tenemos, y solamente entre el 2 al 2.4% son los que fallecen. Ahora, ¿quiénes son los que fallecen? Los pacientes que tienen patologías de base, pacientes diabéticos, pacientes que han tenido problemas cardiovasculares, pacientes que tienen problemas renales, pacientes que han estado en terapia con inmunosupresores, problemas de cáncer, ya sea quimioterapia, radioterapia, pacientes que tienen problemas de colagenosis, enfermedades inmunosupresivas como artritis, porque están tomando medicamentos para esto. Esas son las personas que pueden estar con mayores problemas, porque la gran mayoría de las personas no le sucede sino simplemente un cuadro gripal. Esto es importante, y lo importante de decir que el 97% de lo que se ha visto hasta ahora, porque nosotros lo que estamos es viendo, reproduciendo y viendo lo que ha sucedido en China, el 97% de las personas se recupera. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es mortal, que esto no es un virus totalmente mortal. Ahora va a depender de cómo estemos nuestro sistema de base inmunológico para esto. Se ha visto que en menores de 40 años el porcentaje es de 0.2 de la mortalidad. A partir de ahí puede ir aumentando. Se dice que puede aumentar a 0.8, después en el promedio de 60 a 70 años tenemos que ya va a 1.4, ahí va aumentando. Se puede decir que se va duplicando, 3.8, y se ve que a partir de los 80 años hay un 14.8% de probabilidades de muerte. Pero ¿quiénes son estas personas? Personas que tienen patologías de base. Esto es importante recordarlo, que a nosotros esta es una enfermedad que hay que tenerle cuidado, hay que tomar las medidas generales, y esto hay que llamarlo, sobre todo los adolescentes, los adultos jóvenes, porque piensan, a mí no me va a suceder nada. No, tú tienes que tener cuidado, porque tú tienes gente en tu casa, a lo mejor tu papá, a lo mejor tus abuelitos que están en tu casa, y tú no le tienes ningún cuidado, absolutamente nada. No, yo salgo, a mí no me va a pasar nada. Es bueno decirlo, de que tú vas a tener una enfermedad tipo leve, pero tú vas a traer esta infección, puede ser, porque tú puedes ser portador. ¿Qué significa portador? Es aquella persona que carga el virus y lo anda transmitiendo sin tú saber que lo estás transmitiendo. Ahora, es importante aclarar varias cosas. Tenemos periodo de incubación. ¿Qué llamamos periodo de incubación? Es aquel desde que tú te pones en contacto con una persona enferma, una persona que está infectada, y que tú puedes adquirir la enfermedad, pero tú no manifiestas la sintomatología, sino un tiempo después. Lo que se ha visto, lo que hemos aprendido de lo que ha sucedido allá, recibiendo los patrones, que aproximadamente entre 24 a 48 horas, se ha dicho hasta 72 horas que pueden comenzar a aparecer los síntomas, pero puede pasar hasta 14 días que no aparezcan los síntomas. ¿Qué quiero decir esto? Por eso es que se llama cuarentena, que no es cuarentena porque cuarentena sería 40 días, sino que en realidad son los 14 días que se considera como el pico para que tú tengas que tener este cuidado. Ahora, ¿qué sucede? Estas personas, estos muchachos que están saliendo y que están entrando, claro, pueden a lo mejor cargarlo y lo llevan a la casa. ¿Y cómo es el mecanismo? Muy fácil, simplemente tú abrazas al abuelo, tú besas al abuelo, que es lo normal, tú convives, sobre todo nosotros los latinos que vivimos con el grupo familiar, y bueno, simplemente tú puedes ser el que estás transmitiendo la enfermedad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir toda esta serie de cosas? Lo más importante, medidas que toda la vida han debido hacerse y que debemos hacerlas, que es
la higiene, las medidas higiénicas. Las medidas higiénicas son el lavado de las manos. El lavado de las manos es sumamente importante y es uno de los mecanismos más fáciles para prevenir. ¿Cómo es el lavado de las manos? Con agua y jabón, lo más sencillo. Sobre todo nosotros en nuestros países, que quizás es lo que nosotros tenemos, el agua y en algunos casos jabón. Entonces, ¿qué es? Tú te sirves, te friccionas primero las manos, te colocas. De hecho, hay técnicas, la Organización Mundial de la Salud hay técnicas donde tú colocas el agua con el jabón, haces y luego, una vez que tú lo haces, te lavas, frotas por la parte de arriba, frotas por la parte de arriba de la otra mano, te entrecruzas las manos. Una vez que lo has hecho, con esto haces aquí en la palma de la mano izquierda, luego con la palma derecha, el pulgar te lo limpias, el otro pulgar te lo limpias y por último haces así. Si lo has hecho con agua y jabón, esperas que se te seque y si es posible con paño seco. Pero en cualquier cosa, si no, pues si lo hagas hay soluciones alcoholadas, soluciones glicoalcoholadas que se deben utilizar, que están muy de moda, que se han acabado, se han agotado en todos los sitios, que son soluciones que llevan un mínimo, lo que se recomienda que tengan mínimo 70% de alcohol. Lo ideal sería que de 80% de alcohol y eso lleva un glicol. Esas son sustancias que se pueden preparar. De hecho, lo están preparando caseramente mucha gente con aloe vera y esta serie de cosas. Donde tú te friccionas y no te secas las manos. Lo importante es no secarse las manos. Eso es una medida. ¿Cómo tú la puedes controlar también? Bueno, tratando entonces de evitar los apamuches, los besitos, los abrazos, en mano, toda esta serie de cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cuando tú vas a tocar las puertas, los picapuertas, entonces limpiar los picapuertas, limpiar el mouse, el teléfono, las pantallas, todo esto. De hecho, vi que hay ahí ahora sustancias específicas para limpiar toda esta serie de equipos que son importantes. Esas son las medidas básicas. Pero una vez que tú manifiestas tos, o estás estornudando, ¿qué debes hacer? Hay medidas también que tú tienes que hacerlas, como que ponerte la cara interna del antebrazo, del codo, taparte, y si hay gente de este lado, tú poner de este lado y te vas aquí, tapar que no exista. Si en caso que no lo hagas, puedes utilizar toallas o que llamamos toallitas secantes que estornude y una vez lo botes. Eso hay que botarlo, eso lo tienes que dejarlo como tal. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, por supuesto, evitar grupos grandes. De hecho, ha sido una de las medidas que se han hecho y que yo las aplaudo, que eso es lo que tenemos que hacer, que son medidas de contención. No ir a conciertos, no ir a cine, donde haya mucha gente que nosotros podamos tener, porque no sabemos, a lo mejor tú no lo quieres con intención, pero a lo mejor tú estás infectado y tú estás dispersando el virus. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? El uso de máscara. Ahora he visto que todo el mundo anda con la máscara y que se las tienen las mascarillas. Eso, ¿a quién lo debe utilizar? La persona que está enferma, porque la persona que está enferma es la que está transmitiendo, expulsando cada vez que tose el virus. Y estas son gotículas, fíjense. El virus va dentro de las goticas de saliva, las goticas de fluyela que llamamos nosotros. ¿Cuánto peso tiene esa gotita? Esa gotita tiene un peso, entonces no es que tú vas a toser o estornudar y eso va a salir a proporciones de kilómetros, no. Eso se dice que hay un promedio entre 3 y 6 pies que puede llegar esta gotícula, que te puede transmitir. Entonces, nosotros tenemos alrededor una persona que está tosiendo, nos puede infectar a nosotros. Entonces, ¿qué debes hacer? Si tú eres la persona que estás enferma y tuviste que salir, que lo ideal es que no salgas, que te mantengas en casa, que hayas llamado a tu médico y te diga lo que debes hacer. Entonces, ¿qué debes hacer tú? No, simplemente la persona es cargar su máscara y las otras personas tratar de no usar la máscara. ¿Por qué? Porque la estamos utilizando mal. Otra cosa es de que ¿quiénes también utilizan la máscara? Si tú tienes un paciente en la casa, o un enfermo en la casa, tu abuelito o alguien, tú debes de ponerte la máscara. ¿Por qué? Porque tú te puedes también infectar. Entonces lo lógico es que tú te pongas la máscara. ¿Y qué sucede? Que eso te puede ayudar. Los médicos, las enfermeras. Si tú llamas al médico y mira, yo tengo tos, tengo fiebre,
el médico te va a indicar qué debes hacer. Ponte que ya tú tienes otro cuadro que considera el médico que debes ir al consultorio. Lo primero es que ponte la máscara, vas al consultorio, avísale al doctor, que el doctor debe avisarle a los demás pacientes, si es que van a estar esperando ahí, o a la enfermera, viene un paciente posiblemente con esta enfermedad y vamos a tratar entonces de dejar, para que el médico también tome su previsión. Eso es importante. Toda esta serie de cosas son importantísimas que tenemos que hacerlo. Y lo que tenemos que hacer es tratar de llamar a la calma, a la tranquilidad. Es un virus que hay que tenerle cuidado, pero que no nos va definitivamente a matar. Esto va a ocurrir, y por lo que hemos visto, lo que ha ocurrido en Wuhan, esto mismo va a ocurrir aquí. Ojalá que sea el mismo patrón que ocurrió allá. Fíjense que ¿qué sucede? Allá ocurre este momento y a ellos ya ahorita estamos en marzo. Estamos 15 de marzo y 16 de marzo. ¿Qué ha sucedido? Y ellos están diciendo que no tienen caso, que han ido bajando. Es decir, que ¿cuánto tiempo tardamos? 8 más 2 son 10, más 2 más, son casi 12 semanas que hemos tenido desde el momento que aparentemente comenzaron a aparecer los casos. Entonces, eso apenas nosotros estamos en la segunda semana. Ese mismo patrón lo hizo Italia. ¿Por qué hizo Italia? ¿Por qué tantos muertos en Italia? ¿Por qué? Esa es una población mayor, es una población bastante, más de muchos 70, 80 años, con enfermedades de base, y ellos al principio no tomaron las medidas correctas. Ahora es que ellos están haciendo las medidas de contención y de mitigación. Por esas medidas ahora, donde están cerrando aeropuertos, donde te están prohibiendo que tú vayas al colegio, donde tú están evitando de que tú estés yendo a sitios concurridos, eso es lo mejor. Y eso definitivamente, no es que son muy alarmistas, no. Eso es lo que tenemos que hacer, y nosotros mismos tenemos que tratar de procurar de que eso ocurra. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a nosotros a contener el cuadro clínico y que esto pase rápido, porque todos de una u otra manera nos vamos a infectar. ¿Por qué no? ¿Por qué ocurrió esto? Porque nosotros nunca habíamos estado en contacto con este virus. Este es un virus nuevo, y a medida que nosotros vamos teniendo contacto con un virus, vamos creando resistencia y lo vamos conociendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un futuro nuestras generaciones a lo mejor que ya van a estar, y los cuadros van a ser mucho más leves. Entonces esto es importante que la gente lo sepa. Llamar a la calma, a la tranquilidad. No es una enfermedad mortal como tal, sino que va a ser para las personas que tienen enfermedad de base. Así que simplemente yo creo que nosotros podemos ayudar a esto con las medidas preventivas, evitar los saludos, evitar las salidas a grandes concurrencias, la limpieza de espacio. Porque fíjense que, ¿por qué se está haciendo en muchos colegios? No es que ha habido casos, sino que lo que ha sucedido es que tratan de desinfectar el colegio. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la manera. Entonces tú debes limpiar la superficie, porque el virus puede quedar. El virus, una vez que tú lo expulsas con el estornudo, puede quedar, y él puede que vivir ahí. Entonces, ¿y qué tienes que hacer? La limpieza. ¿Cómo se hace la limpieza en casa? La limpieza en casa, lo más sencillo, lo mejor que hay es el cloro. Nosotros los latinos utilizamos muchísimo el cloro, y eso es muy fácil de hacer. Por un galón de agua, tú 1/3 de taza de cloro, con eso es suficiente. Tú lavas y puedes limpiar. Claro, no ponerla con la ropa negra, ni la ropa que te vayas a quitar la ropa y te la vayas a manchar. Pero eso es una medida muy fácil. También se puede utilizar el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, que también lo está utilizando. Se puede utilizar. Lo que pasa es que es más cáustico para las manos y esto. Pero si mientras nosotros podamos utilizar el alcohol con más de 80% que no se consigue, y toda esta serie de cosas que nosotros podamos hacer, es muy fácil. Es un virus muy lábil, como yo he dicho ya. Esto es un virus envuelto. Quizás es un poco difícil entender, que piensan porque es envuelto es más proteído. Es un virus envuelto, y si tú le pones una sustancia tensoactiva como un jabón o como una sustancia que destruya su capita que está externa,
él es más fácil de morir. Entonces, estas son medidas muy fáciles que todos, hasta los niños tienen que entender esto. Los niños, he visto que tenemos los niños en las casas, las mamás están muy angustiadas, algunas mamás las han tenido que llamar nuevamente al trabajo. Los primeros días estaban en la casa y ahora están, pero los niños están en la casa. Entonces hay que buscarle, porque los niños también sufren, ellos que a lo mejor no lo manifiestan, pero también sufren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacerles juego. He visto que hay unos jueguitos donde le ponen unas estrellitas o le ponen algo en las manos y entonces que ellos se tienen que lavar las manos y al final del mes le van a dar un premio. Esos son juegos que tú puedes hacer en la casa. ¿Qué debemos hacer también? Bueno, nosotros como grupo tratar de mantener la calma, porque una vez que tú, ¿qué es lo que se dice? Una persona estresada le vienen más enfermedades. Eso es cierto, porque tu sistema inmune se deprime y estar el sistema inmune deprimido es mucho más fácil que tú te adquieras alguna enfermedad. ¿Cuáles son los mitos sobre la cura del coronavirus? Bueno, esos son todos nuestros mitos y nuestras que nosotros tenemos como latinos al fin. Que si te pones un ajo tipo supositorio no te va a hacer absolutamente nada. Hemos oído que tú consigues la orina de un bebé recién nacido, entonces eso te va a proteger. ¿Qué te va a proteger? Eso no es un zancudo, te lo fricciona. Que si te tomas el agua de... No. Tú lo que tienes que hacer como toda gripe. Reposo en casa, tomar acetaminofén, ¿ok? Hay mucha gente que está diciendo, no, que están tomando el ibuprofeno y que eso está produciendo... No. Lo ideal es que tomen acetaminofén. No se recomienda el ácido acetilsalicílico por el problema de hemorragia y el alargamiento del tiempo de coagulación. Pero lo básico es reposo en casa, tomar las medidas, utilizar... los vasos, cada quien comience a utilizar su vaso, su plato, sus cubiertos, sus toallas, si es posible, y pues si vas al baño, lavarte las manos antes del baño y después del baño, bañarte antes de acostarte. Todas esas son medidas que nosotros podemos hacer y enseñarles a los niños, porque si nosotros estamos angustiados, le transmitimos esa misma angustia a los niños. Entonces tenemos que tratar de llamar a la calma. Y definitivamente esto lo vamos a vencer nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que lo vamos a hacer. ¿Con qué? Con estas medidas de contención, con estas medidas de mitigación. Yo creo que, bueno, nosotros estamos en una era de las telecomunicaciones que han ido volando y aparece mucha información que no es fidedigna. Cada vez que usted tenga una duda, es preferible buscar a los sitios fidedignos, propios, como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana. Nosotros tenemos que buscar, porque aparecen muchos charlatanes que si yo tomo gárgaras con agua con sal y me las mantengo y hago y me trago el último, esos son puros mitos. Claro, las personas... nosotros podemos cargar una serie de microorganismos tanto en las fosas nasales como en la garganta, pero eso no quiere decir de que yo voy a estar, porque lo que me voy a tumbar más bien la flora propia de la garganta y puedo permitir que patógenos que no son de esa zona se me adhieran ahí. Entonces, esas son medidas que tenemos que llamar a la calma, leer, si tenemos alguna duda, buscar los organismos. La Organización Mundial de la Salud tiene páginas muy buenas, tanto para médicos de la salud, para personas de la salud, como para el público en general. Entonces, buscar con lenguaje sencillo y simplemente no automedicarse. Siempre llamar a su médico. ¿Qué debemos hacer? Llamar al médico. Mire, tengo tal cuestión. A lo mejor que tú lo que tienes es angustia. Llamas al médico, mire, doctor, yo tengo esta situación, él sabrá, te conocerá también si tú eres una persona aprensiva o no, y él te dirá, no, tranquila, quédate en casa o no. Esas son las cuestiones que yo puedo recomendar básicamente. Llamar a la calma, a la tranquilidad. Bueno, gracias por la invitación, gracias. Ojalá que esto pueda llegarles a las casas, a los familiares, a las personas, que tranquilicen. Y es una situación que yo creo que estamos de pánico colectivo. Yo creo que lo que tenemos que llamar a la calma y cuidarnos simplemente con las medidas que toda la vida han ocurrido. Muchas gracias por la invitación.